Un frío multimillonario descubre la belleza oculta de su asistente en una noche transformadora y, las sombras de sus decisiones lo rodean. Ricardo se hallaba rodeado por un mar de elegancia en su mansión en Guadalajara. La gala de recaudación de fondos estaba a punto de iniciar, y él, a sus 35 años, parecía ser el rey de un imperio que había construido con esfuerzo. Sin embargo, mientras los invitados celebraban y reían, su corazón era un iceberg. Las conversaciones sobre negocios y estatus le parecían vacías, y aunque todos admiraban su éxito, nadie podía ver la soledad que lo envolvía como una niebla densa. Valentina, su asistente, se movía en medio del caos, organizando cada detalle con precisión. A sus 28 años, llevaba en su interior un fuego que jamás se apagaba, un ardiente deseo de ser artista que constantemente contradecía su realidad. Se sentía atrapada en un mundo de opulencia que la distanciaba de sus sueños, pero esa noche, mientras preparaba la subasta de arte para jóvenes talentos, se aferraba a la esperanza de que, tal vez, había llegado su momento para brillar. El ambiente era luminoso, pero la mente de Ricardo estaba oscura. Observaba a los invitados como sombras danzantes, y un murmullo dentro de él le decía que todo esto no era más que un telón detrás del cual se escondían sus dudas. ¿Qué había conseguido en realidad? La pregunta le carcomía, inquietándolo en su silla. En un receso entre la música y las sonrisas falsas, Valentina respiró hondo, sintiendo que la oportunidad se deslizaba entre sus dedos. Decidió arriesgarse. Ricardo, pinto en mis minutos libres. Es la única forma en que puedo expresar lo que siento. Él, escéptico, frunció el ceño. Las palabras duras que había escuchado de su madre acerca de las ilusiones de artista resonaban en su mente. ¿En serio crees que eso te llevará a algún lado?, preguntó, intentando mantener un aire de desdén, pero en el fondo había un rejuvenecido cuestionamiento que desataba en su pecho. La mirada de Valentina brilló con una tristeza que él no había visto antes. La sinceridad de su voz resonó como un eco doloroso en su interior. En ese instante, el abismo entre sus mundos se hacía más tangible. Una chispa de conexión comenzó a romper las murallas de su frialdad, aunque el miedo de perder su estatus lo mantenía aprisionado. Valentina no era una simple asistente, era un reflejo de todo lo que había decidido ignorar. La tensión se palpaba, él comenzó a dudar de todo lo que había construido. Cuando su madre apareció en la gala, imponente y crítica, el caos en su mente se intensificó. No puedes permitirte caer en la mediocridad, Ricardo, le espetó con frialdad. Tu futuro depende de tu imagen, no de estas ilusiones de artista. Las palabras le dieron un golpe certero, desgarrándole el alma. ¿Debía elegir entre el prestigio que había heredado y esa nueva chispa que Valentina le había ofrecido? El conflicto interno no solo lo amenazaba, lo capturaba en una jaula dorada. El aire se volvió cada vez más denso. Cada instante que pasaba sentía como la angustia crecía. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras los minutos se deslizaban hacia la exposición de Valentina, ella se enfrentó a un abismo emocional. El miedo a ser vista como una simple asistente, a no pertenecer nunca al mundo del arte que anhelaba, casi la derrumbó. Ricardo la observaba de reojo, sintiendo una presión en el pecho que nunca había experimentado. ¿Qué haría frente a esa tormenta que se avecinaba? Las luces brillarían pronto, pero él se sentía atrapado entre lo que el mundo esperaba de él y el latido desenfrenado de su corazón que comenzaba a cuestionarlo todo. Se volvió a mirar a Valentina, y en ese instante, conoció la verdadera incertidumbre. ¿Qué decisión tomaría ahora, justo antes de que todo cambiara? El eco de las palabras de su madre retumbaba en la mente de Ricardo mientras se adentraba en el salón, donde el arte de Valentina brillaba con fuerza. El ambiente resplandecía, pero en su interior, la tormenta de dudas lo consumía.
Convencido de que el arte era un lujo y no una verdadera vocación, se debatía entre lo que había heredado y lo que realmente deseaba. ¿Era la autenticidad de Valentina una invitación a explorar su verdadero yo, o simplemente una distracción peligrosa? Mientras la gala se desarrollaba, él observó cada rincón del salón, donde las sonrisas eran parte de un teatro que todos interpretaban. El ajetreo de la noche parecía burlarse de su creciente agonía interna. Los invitados estaban absortos en sus trivialidades, y por un momento, Ricardo les envidió. Deseó poder dejar atrás el peso de su propia vida, pero al mismo tiempo, una voz interior lo instaba a no rendirse sin luchar. Valentina, en contraste, iluminaba la sala con una vitalidad contagiosa. Cada obra de arte que había seleccionado para la subasta era un fragmento de su alma, una conexión auténtica que parecía romper las cadenas de la superficialidad que tanto lo envolvían. Mientras trabajaba, su experiencia se transformaba en una danza entre lo real y lo imaginario. Ricardo no podía mirar sin sentir que cada trazo en el lienzo era un recordatorio de lo que él había enterrado. Es un riesgo incalculable, pensó, a medida que los minutos corrían hacia la presentación. Su mente, un campo de batalla, se enfrentaba a la lógica fría de su madre y el fuego creativo de Valentina. Ella, que había compartido ese sincero secreto, ahora lo desafiaba a mirar más allá de las máscaras de éxito y reconocimiento. El término persona se estaba redefiniendo ante él, nadie parecía notar cuánto cambio existía en aquel lugar. Mientras Valentina se preparaba para dar paso a su arte, una chispa de determinación comenzaba a gestarse dentro de Ricardo. Había escuchado rumores sobre la trayectoria desgastante y amarga de algunos artistas, pero ahora, al enfrentar su rechazo hacia sus anhelos, se dio cuenta de que el verdadero fracaso sería no intentarlo. Era tiempo de tomar una decisión que no solo definiera su futuro profesional, sino su identidad personal. Los murmullos que rodeaban la gala se desvanecieron cuando Valentina tomó el micrófono. Era como si el mundo se detuviera, y todos los ojos se enfocaran en ella. Su vulnerabilidad se mezcló con una firmeza sorprendente. Ricardo observó su transformación. Valentina era ahora la artista culpable de desatar una revolución en la vida del multimillonario. Las palabras flotaban en el aire mientras ella compartía la historia detrás de cada obra, las pasiones que la impulsaban a seguir sus sueños y el dolor de no haberlo hecho antes. Al escucharla, Ricardo sintió un nudo en su garganta. ¿Sería posible que su vida también estuviera compuesta de historias no contadas? ¿Cuántas oportunidades había ignorado por miedo a perder lo que había edificado? Al finalizar su presentación, Valentina hizo una pausa. El arte es un espejo de lo que somos, dijo, su voz resonando en cada rincón del salón. A veces, nos vemos a través de la mirada de otros. Esa línea penetró en el corazón de Ricardo y lo llevó a considerar la posibilidad de mirar en ese espejo, un espejo que parecía haber estado cubierto de polvo durante años. La reflexión monumental lo condujo hacia un destino que no había previsto. En un momento de renuencia y bravura, tomó la decisión de levantarse. La urgencia de compartir sus sentimientos con Valentina le llenó de valor. Reconocía que tenía mucho que perder, pero también comprendía que era una oportunidad de renacer. Cuando su mirada se cruzó con la de ella, una determinación renovada fluyó entre ambos. Así como Valentina se había atrevido a darlo todo en el escenario frente a un público que podría ser severo o compasivo, él debía enfrentar sus propios demonios. Antes de que pudiera avanzar, sintió un tirón en su intuición, como si el mundo se paralizara por un instante. Algo lo alertaba, una decisión estaba por llegar, y no solo afectaría su vida, sino la de Valentina. La claridad de su enfoque se interrumpió cuando un rumor de descontento emergió entre los invitados. La mirada de Ricardo se desvió, y un desconocido se alzó entre la multitud, dominando la escena con un aire de desafío. La inquietud se apoderó de él. ¿Tendrá algo que ver con Valentina?, pensó de inmediato mientras la tensión aumentaba. La posibilidad de un conflicto inminente lo sacudió. ¿Sería capaz de proteger su nueva dirección personal ante la tormenta que se avecinaba? La respuesta no se hizo esperar. El arte de Valentina y su propia verdad estaban a punto de ser cuestionados, y todo cambiaría en un instante decisivo. La vida de Ricardo pendía de un hilo. Su corazón latía con fuerza al ver cómo el desconocido,
un hombre alto con una presencia imponente, se abría paso entre los invitados. Sus ojos ávidos miraban a Valentina con un desdén apenas oculto. Ricardo sintió que la atmósfera se cargaba de tensión, como si una tormenta estuviera por estallar en el elegante salón. ¿Quién es él? La pregunta resonó en su mente mientras trataba de captar la atención de Valentina, que todavía recibía aplausos por su presentación. La mirada del desconocido se concentró en la obra más destacada de Valentina, una elegante pieza que irradiaba pasión. Esto no puede quedarse así, pensó Ricardo, y la decisión de actuar se hizo inminente. El desconocido se acercó al escenario con una sonrisa sardónica. Esta obra, Valentina, es solo un intento fallido de capturar lo que no se puede posesionar, soltó con una voz gélida, haciendo que varios rostros se giraran, alterando la sala y el orgullo que Valentina había demostrado. Las palabras eran un misil que detonó la calma, y el ambiente se tornó tenso. Ricardo sintió que el rechazo hacia su propia vida regresaba a inundarlo. Recordó lo que había presenciado esa noche, el fuego interno de Valentina, su autenticidad. ¿Podría permitir que este extraño oscureciera su brillo? Su instinto lo instaba a no permitir que la vida de Valentina se viera eclipsada por un desprecio tan vacío. Era el momento de desafiar sus propios miedos. Con cada paso hacia adelante, el eco de su madre resonaba en su mente, advirtiéndole sobre los riesgos. Sin embargo, la idea de permanecer en las sombras ya no era una opción. Sus pasos se volvieron más firmes, cargados de la determinación que había despertado en él. Al llegar junto al desconocido, sintió cómo los ojos se volvían hacia él. La atención era ahora compartida. Al menos había algo que compartir, su voluntad de defender lo que creía. Esto no es un intento fallido. Es el valor de una artista que ha decidido mostrar su verdad, dijo, el temblor de su voz moldeándose en una firmeza inesperada. La tensión escaló en la sala. Valentina se giró hacia él, sorprendida, y en sus ojos Ricardo vio una mezcla de vulnerabilidad y gratitud. El desconocido levantó una ceja, visiblemente intrigado. ¿Y tú quién te crees para defender su arte?, retó, como si el desafío demandara una respuesta más contundente. Y, a pesar del miedo que aún acechaba en su interior, Ricardo sintió que la presión lo impulsaba. Soy alguien que ha perdido demasiado tiempo. Pero esta noche, al ver a Valentina, he redescubierto que perderse en el arte también es encontrarse a uno mismo, contestó, y cada palabra era un paso hacia la autenticidad que buscaba. El murmullo en el salón creció, algunos aplaudían, otros susurraban mientras la atmósfera se volvía un campo de batalla de emociones. Los ojos de Valentina parecían buscar el apoyo que aún debía reivindicar, y Ricardo comprendió que su nueva dirección personal no solo lo incluía a él, sino también a ella. El desconocido sonrió, pero no con alegría. Puedes creer en cuentos de hadas, pero el mundo real es mucho más complejo, respondió, devolviendo la fría mirada a Ricardo. No esperes que todos acepten tu transformación. Una sonrisa astuta se dibujó en su rostro, y eso despertó un aire desafiante en Ricardo. La vida lo había forzado a ser un jugador pasivo, pero en ese instante sentía la llama de un nuevo propósito. Quizás es hora de que el mundo comience a cambiar, una decisión a la vez, afirmó, consciente de que, por primera vez, estaba listo para tomar el control. Mientras los murmullos resonaban y la tensión en la sala crecía, una idea repentina surgió en su mente: el arte era más que un lujo, era un medio para transformar la realidad. Con esto, Ricardo no solo defendía la obra de Valentina, sino que también desafiaba su propia inercia. Sin embargo, al darse vuelta, sintió una mirada intensa detrás de él. Valentina, saboreando la repercusión de su defensa, lo miraba con aprecio. Te está saliendo el fuego, pero ¿serás capaz de mantenerlo encendido? Este cuestionamiento quedó flotando en el aire, una invitación que resonaba en el silencio que ahora dominaba el salón. Ricardo se detuvo en seco. La interacción con el extraño no había sido solo un momento de valentía, sino un despertar. Justo en ese instante, otra escena se desarrollaba entre las sombras, un intercambio furtivo que prometía más enredos y revelaciones. Podía sentir que su vida había cambiado, pero también sabía que esa noche se develarían secretos que transformarían su viaje. La pregunta era,
estaba preparado para enfrentarlos, o su lucha por ser auténtico lo llevaría hacia un abismo del que no podría escapar. La mirada centrada de Valentina era un recordatorio de que el verdadero desafío apenas comenzaba. Ricardo se sintió invadido por un torbellino de emociones mientras la multitud a su alrededor murmuraba, algunas miradas incrédulas, otras llenas de admiración. La defensa espontánea de Valentina, el valor que había demostrado en su obra, había encendido en él una chispa que había estado apagada demasiado tiempo. Sin embargo, la inquietud todavía residía dentro de él, persistiéndole la pregunta de qué significaba realmente este cambio. ¿Era el inicio de un nuevo Ricardo, uno que se enfrentaría al mundo con autenticidad, o simplemente un destello pasajero, una ilusión en medio de la tormenta? Valentina se acercó, su mirada fija en la pena que emanaba de él. «Es admirable, lo que hiciste», dijo, sus palabras vibrando con sinceridad. «Pero saber que lo hiciste frente a un monstruo como ese, ¿has pensado en las repercusiones?». A pesar del aluvión de dudas en su mente, la determinación de Ricardo creció. Había decidido no volver a esconderse. «No me importa lo que piense él o la sociedad. He pasado demasiado tiempo escondido detrás de excusas», respondió, sintiendo cómo su voz resonaba con una nueva fuerza. Lejos, el desconocido seguía astralizando su presencia, incapaz de disimular su burla. Pero Ricardo desvió su mirada, incapaz de dejar que aquel desafío lo desalentara. Había un nuevo camino delante de él, y era momento de explorarlo. Sin saber cómo lo haría, sintió que la vida no consistía únicamente en defensas. Valentina, aún a su lado, parecía contemplar algo en su interior. ¿Te gustaría conocer más sobre el mundo del arte? ¿Podrías ayudarme a materializar más de lo que he querido transmitir? Ricardo se sintió sorprendido. La oferta, tan inesperada como liberadora, le ofrecía una vía para escapar de sus miedos y ser partícipe en la creación. La incertidumbre le atravesó nuevamente. ¿Podría realmente involucrarse en el proceso creativo en lugar de ser un espectador? Cada segundo que pasaba en su mente, el eco de su madre resonaba, advirtiéndole de los riesgos de cambiar su rumbo, de rodearse de personas que habían luchado y caído. Sin embargo, Valentina era diferente, ella había arriesgado su ser al compartir su arte con los demás. «Quiero ayudarte, pero necesito entender lo que eso significa. ¿Qué implicaría para mí, para ti?». Ricardo balbuceó, mirando su rostro iluminado por un nuevo destello de esperanza. La chispa en los ojos de Valentina brilló con entusiasmo. «Implica invitarte a ver la vida desde una nueva perspectiva. El arte es transformar el dolor en belleza, y estoy convencida de que ambos tenemos mucho que ofrecer». La idea de dejar de ser un mero espectador y convertirse en una parte activa de algo significativo lo conmovió. Ricardo pensó en las horas que había pasado sin saber cómo aprovechar su propio potencial. Quería explorar. No solo por ella, sino también para liberar sus propias ansiedades. La noche había despojado algo en él, dejando entrever una parte que había estado encarcelada. «Lo haré», declaró, sintiendo como cada palabra se deslizaba por su garganta con fervor renovado. «Pero hay algo más que necesito evaluar. No creo que sea fácil. Estar aquí significará lidiar con mis propios miedos, y quizás también con los suyos. He sido un espectador pasivo, y eso». «Eso cambia ahora», interrumpió Valentina, con firmeza. «Estamos en esto juntos, Ricardo. Si decides dar este paso, enfrentaremos todo lo que venga, todos los juicios y los riesgos. Pero también descubriremos bellezas ocultas, tanto en el arte como en nosotros mismos». Mientras estas palabras resonaban en su mente, un retumbar de risas y susurros lo sacó de su ensimismamiento. El desconcertante intruso había comenzado a alejarse, pero lanzó una mirada de desafío antes de desaparecer. Esa imagen encarnó el conflicto que Ricardo había decidido desmantelar, el miedo a los fracasos y juicios. Cuanto más antiguo el miedo, más arraigada la danza que hacemos con él, pensó Ricardo mientras los ecos del incidente se desvanecían. El cambio se había activado, pero a medida que se aventuraba a explorar su nuevo papel, una sombra de incertidumbre se cernía en su mente. El verdadero desafío no era solo enfrentarse a un mundo crítico, sino como permitirse ser vulnerable en el proceso.
Nadie había dicho que el camino hacia el arte y la autenticidad fuera seguro. Así como la creación de una obra maestra, cada trazo traería consigo la posibilidad de desbordar entre dudas y experiencias. «Entonces, ¿estás dentro?», preguntó Valentina, sus ojos llenos de una mezcla de confianza y expectación. Ricardo asintió, pero su mente seguía girando con preguntas atormentadas. Mientras se unieron en su búsqueda de autenticidad, un pequeño destello de reconocimiento se encendió en él, en un rincón oscuro de su ser. Por primera vez, se mostró dispuesto a mirar hacia adentro con un nuevo entendimiento. Sin embargo, entre el impulso creativo que sentía, un pequeño detalle quedó grabado en su mente. En el fondo, había una duda apremiante que no podía ignorar. ¿Estaba dispuesto a perder lo que tenía por descubrir a la persona que deseaba ser? La búsqueda apenas comenzaba, y con ella, la promesa de confrontar verdades ocultas y su potencial tanto artístico como personal. El riesgo de que todo se desmoronara estaba presente, así que Ricardo se sintió maldiciendo su decisión cuando el reloj avanzaba. Y justo cuando empezaba a ceder a la presión, la voz de Valentina resonó clara como un arpegio en su mente: los verdaderos artistas no huyen de sus miedos, los abrazan. Ricardo estaba preparado para abrazar las oportunidades que se presentaban, pero había un susurro creciente que le advertía: el camino hacia la autenticidad también traería consigo otras verdades inesperadas. ¿Sería capaz de reconciliar su pasado con los nuevos desafíos que se avecinaban en su horizonte? Mientras esto resplandecía en su interior, el próximo paso se tornaba más incierto, y la noche prometía revelar más secretos de los que Ricardo había anticipado. Ricardo se encontraba en un diálogo interno agitado mientras la conversación con Valentina resonaba en su mente. El desafío de traducir su deseo de ser más que un espectador en una vida llena de arte lo envolvía, y cada palabra de ella parecía incitar una lucha entre el miedo y la curiosidad. Los días siguientes transcurrieron sumidos en un torbellino de emociones. Se sumió en una rutina que comenzaba a aceptar, pero aquellos primeros momentos en los que había sentido la chispa de su transformación seguían presentes, como un eco persistente que le recordaba su compromiso reciente. La idea de conocer el mundo del arte no era solo un camino para el autodescubrimiento, se había convertido en una necesidad para que fuese capaz de erosionar las paredes que él mismo había levantado. Ricardo se leyó y releyó el mensaje de Valentina que le había enviado. Un lienzo en blanco, un proyecto en el que ella tenía una visión y la certeza de que él podía contribuir. Pero la autopreservación luchaba por abrirse paso. ¿Cómo podría arriesgar lo que había construido? Esa era la pregunta que giraba en su mente mientras contemplaba la idea de dar un paso valiente hacia la creación. Las indicaciones de Valentina lo llevaron a una pequeña galería donde ella exhibía sus obras. Al entrar, el aire cambió, cada rincón parecía vibrar con una energía única. Las piezas hablaban a través de colores vibrantes y texturas sinceras, encarnando una realidad que a menudo se había rehuido en su vida. Mientras exploraba cada obra, sintió como la ansiedad se desvanecía lentamente. En su mente, cada trazo de pintura parecía se eran las sombras de sus propios temores. Pensó en cómo había evitado expresarse, encerrándose en un mundo de cobardía. Si el arte puede inmortalizar el sufrimiento, entonces yo también podría crear mis propios trazos, reflexionó. Esa noche tuvo la sensación de que, al igual que en una creación artística, su camino no estaba determinado por las opiniones ajenas, sino por sus propios pensamientos y sentimientos. Un impulso de determinación lo llevó a acercarse a Valentina con una propuesta. ¿Te gustaría que trabajáramos juntos en alguna pieza? Puedo ayudar con el concepto o, tal vez incluso contribuir con algo más. Ella lo miró, asombrada. ¿Estás seguro de que puedes hacerlo? Crear es un acto vulnerable, y no todos están listos para enfrentarse a eso, le dijo, con una mirada que mezclaba incredulidad y curiosidad. Creo que este es el momento. Más que cualquier otra cosa, quiero dejar de sentirme como un observador y sumergirme en el proceso, aunque estoy consciente de que puede ser complicado, respondió Ricardo, sintiendo como cada palabra lo liberaba un poco más. Valentina asintió. Entonces comenzaremos con algo sencillo. Una pieza que represente el cambio, lo que sientes ahora. Ricardo sintió que se encendía algo dentro de él, un motor cuyo combustible era la creación.
Pero mientras la emoción crecía, la voz de su madre resonaba en la parte de atrás de su mente, cuestionando sus decisiones y sus elecciones. La dependencia emocional que había cultivado durante años no iba a desvanecerse de la noche a la mañana. Tendría que confrontar esa parte de su ser que lo había mantenido cautivo. La noticia de que iba a participar en un proyecto artístico empezó a extenderse entre sus conocidos, y con ella, una ola de reacciones diversas. Algunos lo apoyaban, mientras que otros lo cuestionaban. Un viejo amigo le dijo, ¿una carrera en el arte? No es fácil, ¿sabes? Tienes que tener un propósito fuerte, o corres el riesgo de quedarte atrapado. A medida que las advertencias invadían su mente, Ricardo decidió que no se dejaría llevar por la duda. No puedo seguir eligiendo el camino que otros esperan de mí. Necesito este riesgo, aunque me aterrice en lo desconocido. No puedo renunciar a esta oportunidad por miedo a lo que piensan los demás, se dijo. Sin embargo, al volver a casa, los ecos de las realidades adversas comenzaron a cuestionar su valentía. ¿Qué pasaría si su intento de sobresalir se convertía en un fracaso frente a los ojos de todos? La sombra del juicio acechaba. Al mirar su reflejo en el cristal, se dio cuenta de que el verdadero desafío no eran sus miedos, sino lo que podría llegar a descubrir si se atrevía a rasgar su propia superficie. ¿Qué pasaría si el proceso creativo revelaba un lado de él que nunca había visto? Su mente giraba en torno a la idea de que la búsqueda de la autenticidad podría presentarle pruebas más complejas de lo que anticipaba, la lucha interna, la necesidad de enfrentarse a un mundo que juiciosamente lo había tratado como un forastero emocional. Mientras se sentaba en su escritorio, los trazos de una pintura emergieron a su mente. Para él, se trataba de una representación de esa lucha misma, la lucha entre el miedo y la autenticidad. El impulso de dejar fluir esa emoción lo llevó a iniciar un boceto, y con cada línea, los nudos en su estómago parecían deshacerse un poco más. Pronto, en la oscuridad de su habitación, un nuevo dilema se planteó. ¿Sería capaz de aceptar sus propios fracasos, de ser honesto incluso si eso significaba enfrentarse al rechazo? La creación lo acercaba a su verdad, y aún se preguntaba si, en su búsqueda por abrazar lo desconocido, realmente estaba listo para despojarse de todas las capas de miedo que lo habían protegido. El momento de transformarse estaba a su alcance, pero la decisión que lo llevaría a ello se tornaba cada vez más desconcertante. Este es solo el comienzo, pensó, mientras su corazón pedía a gritos abrazar lo incierto. La noche avanzaba, y mientras su lápiz danzaba sobre el papel, sintió que el verdadero desafío no solo era en la creación, sino también en el reconocimiento de que cada obra de arte revela sus secretos solo a quienes tienen el valor de mirar al espejo y aceptar su propia imagen. ¿Sería capaz de crear algo realmente significativo o se convertiría nuevamente en un extraño en su propia historia? Los ecos de esta incertidumbre reverberaron en su mente cuando, de repente, un mensaje olvidado iluminó la pantalla de su teléfono, una invitación a una exposición. ¿Sería ese el impulso que necesitaba para confrontar su propio miedo y mostrar su verdadero yo al mundo? La respuesta se acercaba, pero a medida que avanzaba, la línea entre el arte y su vida se desdibujaba, revelando una verdad inquietante: su propio viaje apenas comenzaba. La mañana siguiente, Ricardo despertó con un nuevo cargo en su corazón. La invitación que había recibido la noche anterior parecía servir como un catalizador, impulsándolo a actuar. La exposición no era solo un evento, sino un espacio donde las imágenes se tornaban en palabras y los silencios se convertían en gritos de descubrimiento. ¿Era posible que esta vez encontrara el coraje necesario para presentarse como un artista, no solo como espectador? Con un café humeante en sus manos, se sentó frente a su libreta y comenzó a escribir. No eran solo ideas para su obra, sino también reflexiones sobre las emociones que habían llegado y se habían ido, sobre cada temor que le había impedido avanzar en su vida. En aquel momento, decidió que su pieza no sería solo un retrato de lucha, sería un grito de autenticidad, una representación de sus verdades más profundas. A medida que las horas avanzaban, el temor comenzó a transformarse en motivación. Cada bosquejo que trazaba se sentía liberador, como si cada línea que salía de su lápiz rompiera una cadena invisible que lo había mantenido cautivo por demasiado tiempo. La voz que decía no eres lo suficientemente bueno se hacía cada vez más lejana, su enfoque ahora estaba en lo que deseaba expresar.
Ser capaz de plasmar su interior en el arte se estaba convirtiendo en un camino hacia la autoaceptación. Ricardo utilizó su boceto inicial como pieza central y comenzó a agregar elementos simbólicos. Palabras que se escurrían en las sombras, colores que evocaban distintas emociones, formas que emergían del caos. Se dio cuenta de que la imperfección en cada trazo era un reflejo de su propia vida, cruda, sincera y llena de matices. Cada vez estaba más decidido a compartir esa verdad en la exposición, pero en medio de su entusiasmo, los recuerdos de las opiniones ajenas regresaron. Las palabras de su madre, los escepticismos de su amigo, las miradas de desaprobación de los que no comprendían su elección. Sin embargo, ahora entendía que el arte no era un llamado a la perfección, sino una invitación a la vulnerabilidad. Era un espacio donde podía ser honesto, donde el valor residía en el acto de crear y no en la validación externa. Con cada día que pasaba, la exposición se acercaba y el temor empezaba a transformarse en una mezcla de ansiedad y anticipación. ¿Sería capaz de soportar el peso de las miradas? ¿Y si su arte, en lugar de ser un refugio, se convertía en un campo de juicio? De alguna manera, esa incertidumbre era también un impulso. Realmente estaba listo para dejar al descubierto su alma y arriesgarse al juicio, a la opinión de los demás. A medida que asistía a más encuentros y conversaciones sobre el arte, Ricardo se dio cuenta de que otros también luchaban con su autenticidad. Hombres y mujeres compartían sus historias de rechazo y aceptación, creando un lazo inexplicable entre ellos. Comenzó a ver que su dolor y su lucha no eran únicos, y eso le proporcionó una extraña sensación de pertenencia. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, su mente estaba agitada. La imagen de la exposición brillaba en su mente, pulsando como un faro que le ofrecía esperanza y miedo en igual medida. Si fracaso, al menos lo habré intentado, pensó. Pero la pregunta más grande lo consumía: ¿y si en lugar de fracaso, encuentro mi verdadero yo en este proceso? El día de la exposición llegó con un aire de inminente revelación. Los nervios burbujeaban bajo su piel, instante tras instante, mientras se dirigía a la galería. Cuando entró, una oleada de entusiasmo lo envolvió. Las obras se erguían como testimonios de valentía. Y al ver su propia creación colgando en la pared, se dio cuenta de que no solo había revelado una faceta de su ser, sino que había comenzado el proceso de liberación emocional. Sin embargo, justo cuando comenzaba a respirar aliviado, un rostro familiar apareció en la multitud, el de su madre. ¿Cómo habría llegado allí? Su corazón se hundió al ver la confusión en su mirada. Había esperado que su elección fuera recibida con aprecio, pero ahora la conexión con su madre parecía ser una amenaza a la pequeña libertad que estaba empezando a experimentar. Esa confrontación en la sala de exposición se tornó inmediata y crítica. ¿Sería capaz de sostener su valentía en medio de la presión familiar? La realidad de su camino artístico y su relación familiar chocaban estrepitosamente en ese instante, y Ricardo se sintió asomarse al borde del abismo de su propia verdad. ¿Podría aceptar la conexión con su madre mientras también abrazaba su nuevo destino? La tensión era palpable y el momento decisivo se aproximaba. Ricardo sintió que el aire se volvía espeso, como si la tensión en la sala se concentrara en su figura, exponiéndolo a los ojos que lo observaban. La mirada de su madre lo atravesó, pero más que eso, la incertidumbre que siempre había sentido al compararse con sus expectativas se volvió un eco ensordecedor en su mente. Esa mirada, llena de confusión, también contenía una pizca de desilusión. No era la certeza de aprobación que había anhelado, sino un espejo que le devolvía su propia fragilidad. Luchando contra la oleada de emociones, se preguntó si su madre sería capaz de comprender la profundidad de su lucha. La incomprensión de su arte, de su elección de vida, lo hizo titubear. Pero dentro de esa confusión, una chispa de resolución comenzó a arder. Recordó cómo, después de noches enteras de introspección, había decidido expresarse a través del arte. Esa decisión le había costado su paz, pero también había sido la fuente de su crecimiento personal. Tomando una respiración profunda, decidió que ya no más permitiría que el miedo dictara su entorno. Tenía que confrontar a su madre. Con cada paso que se acercaba a ella, su corazón latía más rápido, pero también se sentía más ligero, más liberado. Sentía que se estaba despojando de las viejas expectativas, de la carga de vivir para complacer. ¿Qué estás haciendo aquí?,
le preguntó, tratando de mantener la calma en su voz mientras buscaba la conexión que los había unido en un pasado. No todo era hostilidad, había amor en su deseo de entenderla a ella tanto como ella parecía querer comprenderlo a él. La mirada de su madre se ablandó, como si el hielo que la separaba comenzara a romperse. Vine para ver tu trabajo. Necesitaba entenderte, respondió ella, su voz temblando con vulnerabilidad. En ese instante, Ricardo comprendió que su lucha la guardaba a ella también. Su madre había vivido preocupada por las decisiones de su hijo, pero ahora las dudas giraban en torno a la relación que ambos necesitaban reconstruir. Su arte, lejos de ser motivo de separación, podía ser el camino hacia una conexión más profunda. Ricardo pensó en lo que significaría aceptar su talento y explorar su verdadera esencia ante los demás, incluso ante los que solían ser críticos. Se dio cuenta de que permitir que su madre viera su obra era un acto de amor hacia él mismo y hacia ella. Si permanecía en silencio, nunca podrían encontrar el entendimiento. Mientras le explicaba el significado de cada trazo, las palabras fluyeron de su ser como un torrente de liberación. Habló sobre el miedo, las ansias y los sueños que había plasmado en cada color. Y a medida que lo hacía, las sombras de las inseguridades comenzaron a desvanecerse. Su madre, en lugar de interrumpir o criticar, escuchó, y poco a poco incluso ella parecía transformarse. Un pequeño grupo de personas se agolpaba a su alrededor, y Ricardo sintió un impulso de compartir su historia. Abandonando el temor al juicio, habló con autenticidad, repitiendo una y otra vez que había un valor intrínseco en mostrar su vulnerabilidad. La resistencia que había sentido se transformó en un impulso de autoafirmación, y por fin se dio cuenta de que su transformación personal podría resonar con los demás. Viendo la conexión entre su madre y su obra, Ricardo se sintió más fuerte. Ya no era simplemente un artista en busca de aceptación, sino un ser humano en medio de un proceso de sanación y autenticidad. Sin embargo, ¿cómo podría su madre seguir apoyándolo si su propia lucha era luchar contra las visiones preconcebidas que había tenido sobre la vida de su hijo? A medida que la noche avanzaba, y las conversaciones se intensificaban, un momento de claridad brilló en la mente de Ricardo. Se dio cuenta de que debía invitar a su madre a formar parte de su viaje, de integrarla en su proceso artístico, pero eso requería de él resistir la tentación de buscar satisfacción inmediata. Justo cuando la velada parecía deslizarse hacia una calma tranquilizadora, un visitante inesperado apareció en la galería. La figura imponente de un curador famoso que había estado buscando artistas emergentes se dirigió directamente a ellos, su atención centrándose en la pieza de Ricardo. La incertidumbre en el aire regresó, y con ella, la pregunta inevitable retumbó en su mente. ¿Estaba preparado para abrir aún más su mente y corazón en este momento definitorio? ¿Y qué significaría eso para su relación con su madre y su propia identidad artística? Las luces iluminaban su obra, mientras la voz del curador resonaba como un llamado a la acción. Ricardo sintió que el tiempo se detenía. Había llegado el momento de confrontar no solo su arte, sino su vida entera. El brillo de las luces en la galería pareció centellear de manera hipnótica mientras el curador observaba cada detalle de la obra de Ricardo. El entorno se desvaneció y solo existía aquel momento cargado de expectativas. La incertidumbre que había estado latente en su ser se intensificó. Tenía que demostrar que su viaje estaba lleno de profundidad, que el arte que había creado no era un simple capricho, sino una expresión visceral de su alma. Esta pieza, comenzó el curador, su voz profunda resonando en la calma expectante del lugar, transmite una angustia que es palpable, y al mismo tiempo un deseo de libertad que todos aquí podemos sentir. Ricardo sintió que cada palabra se adentraba en su interior, pulsando con verdades difíciles de aceptar. Sin embargo, en ese instante, supo que había llegado el momento de demostrar su valía. Desvió la mirada hacia su madre, quien observaba con una mezcla de admiración y miedo. Parecía darse cuenta de que su hijo había comenzado a hablar no solo a una audiencia, sino a su propia historia. Con cada palabra pronunciada, él intentaba cerrar la distancia que había existido entre ellos por años. Su arte no solo era suyo, era un puente hacia su madre, hacia su propia comprensión como hijo y como artista. La respuesta que esperaba del curador no era solo una evaluación fría, sino un deseo genuino de conectar.
Ricardo hizo un esfuerzo consciente por abrir su corazón, a pesar de la ansiedad que le achicaba el pecho. No soy solo un artista, soy un explorador de mis propias heridas y deseos, dijo, su voz temblando pero firme. Cada trazo representa no solo mi lucha, sino también la búsqueda de la autenticidad en un mundo que a menudo nos pide ocultar nuestras verdades. Las palabras atrajeron la atención del curador, quien pareció vislumbrar la esencia de lo que Ricardo quería compartir. La vulnerabilidad es un acto de valentía, respondió el curador, acercándose un poco más. ¿Estás dispuesto a compartir este viaje con un público más amplio? Existen galerías dispuestas a descubrir este tipo de historias. El impulso de aceptación, tan anhelante durante toda su vida, surgió como una ola. Sin embargo, la propuesta conllevaba un riesgo, uno que podía sacudir la frágil conexión que estaba comenzando a entrelazar con su madre. Ricardo sintió su mirada en su piel, como si una vez más lo presionara a decidir entre su arte y su familia. Entonces, de pronto, la figura del curador se desvaneció en un oscuro rincón de su mente. Todo lo que podía pensar era en la fragilidad del momento, en la historia que podría contar si decidía dar ese paso. Aceptar esa invitación significaría exponer su vulnerabilidad a un escenario mucho más grande. Pero, ¿podría hacerlo sin perder la intimidad de su relación con su madre? ¿Sería posible crecer como artista sin que eso significara desgarrar el frágil lazo que estaban comenzando a tejer? Mientras tanto, la conversación alrededor de ellos continuaba, pero Ricardo se sintió desviado a otro diálogo interior. Esa noche transformadora podría ser un peldaño hacia la realización de un sueño, o tal vez una forma de perderse aún más en sus ambiciones. Antes de poder decidir, la voz de su madre interrumpió sus pensamientos. ¿Y si al final de este camino no soy la misma persona, Ricardo? ¿Y si nadie se siente seguro contigo? La fragilidad de su pregunta lo golpeó con fuerza. Las sombras de sus temores pasados regresaron. Había divisiones profundas que aún no habían sanado, pero la oferta del curador resplandecía como una oportunidad de curación y crecimiento. ¿Y si puedo ayudarte a entender todo esto? ¿Y si mi éxito significa simplemente encontrar un camino hacia ti? Murmuró Ricardo, su interno gritándole que estaba en una encrucijada. Las palabras resonaron en el aire, creando un eco de posibilidades, y en su pecho se encendió una determinación renovada. La noche aún era joven, y el momento decisivo se acercaba, dejando a Ricardo ante la revelación de que su arte no necesitaba ser una carga, sino un medio para forjar una nueva realidad. Podría reunir el coraje para seguir adelante y al mismo tiempo curar las viejas heridas que lo ataban. Con el curador aún observando, un nudo se formó en su garganta. La decisión debía hacerse antes de que la oportunidad se desvaneciera. La pregunta latente surgía de nuevo, resonando con un eco fuerte: ¿estaba realmente listo para dejar atrás sus miedos y abrirse al mundo? Ricardo respiró profundamente. El aire estaba cargado de tensión, y sin embargo, había una chispa de esperanza que no había sentido en mucho tiempo. Lo que podía ser un paso hacia adelante parecía también un abismo de incertidumbre. Había pasado tanto tiempo construyendo un muro entre él y el resto del mundo que la idea de derribarlo le resultaba aterradora. Decidió que no podía dejar que ese miedo dictara su vida. Su arte siempre había sido su voz, una manifestación sincera de su lucha interna, y ahora tenía la oportunidad de amplificar esa voz. Con cada segundo que pasaba, el eco de la propuesta del curador resonaba más fuerte en su mente: ¿estás dispuesto a compartir este viaje con un público más amplio? Se giró hacia su madre, que seguía observándole con una mezcla de desconfianza y anhelo. En ese momento, comprendió que su arte no solo buscaba ser visto, sino también entendido. Era su forma de comunicarse. Mamá, comenzó, sintiendo la urgencia de ser honesto, no puedo avanzar sin que tú lo sepas. Todo este tiempo he estado intentando encontrar mi camino y mi voz, y eso incluye hablar contigo sobre lo que siento y deseo. Ella parpadeó, pareciendo sorprendida por su sinceridad. ¿Era posible que el arte, que durante tanto tiempo había sido un refugio para él, pudiera ser también un camino hacia la sanación de su relación? Al verla ahora, con una expresión vulnerable y ansiosa, sintió que habían comenzado a compartir ese espacio incómodo de incertidumbre. ¿Qué tan lejos quieres llegar, Ricardo? ¿Realmente crees que esto cambiará algo entre nosotros?
Preguntó su madre, su voz temblando ligeramente. Tal vez no cambie todo de inmediato, respondió él, intentando cargar su tono con confianza. Pero necesito dar este paso. No puedo seguir viviendo en medio de dudas y miedos, eso solo me está alejando de ti y de mí mismo. En ese momento, comprendió que el arte tampoco era una vía de escape, sino una forma de arriesgarse a ser visto incluso en su vulnerabilidad. Mientras su madre ponderaba su respuesta, el curador se acercó nuevamente. La autenticidad resuena, dijo, como si hubiera estado allí todo el tiempo, observando el proceso de sanación entre ellos. Tu experiencia podría ser un faro para otros, Ricardo. Al exponer tu narrativa, también les das a ellos el permiso de explorar la suya. Las palabras del curador calaron hondo, y de repente, la idea de mostrar su trabajo a un público más amplio no parecía tan aterradora. Era un llamado a la acción, una invitación a confrontar no solo sus miedos, sino también la historia compartida entre él y su madre. Podría ser el catalizador para sanar heridas que habían estado ocultas demasiado tiempo. Sin embargo, una inquietud persistía en su mente. ¿Y si no soy lo suficientemente bueno?, se preguntó. Esa voz interior, siempre presente, trataba de sabotear cada intento de avance. Pero esta vez, decidió no permitir que esa duda controlara su dirección. Voy a intentarlo, murmuró. No puedo permitir que mis inseguridades me impidan seguir adelante. El curador asentía, como si viera el cambio en el aire. Muy bien, ¿cuándo estarás listo para mostrar esta poesía visual al mundo? Hay una galería invitando a nuevos talentos a presentar su trabajo al final del mes. Ricardo se sintió abrumado por la propuesta. Era un plazo ajustado, pero también una oportunidad extraordinaria. Mientras la emoción comenzaba a mezclarse con el miedo, comprendió que cada avance vendría acompañado de una elección crucial. Aceptar esta invitación significaba de alguna manera abrirse de par en par, compartir su esencia y, con suerte, curar las viejas heridas que lo habían atado a su inseguridad. Voy a hacerlo, proclamó, y esta vez lo sintió en cada fibra de su ser. El tiempo se escurrió mientras las palabras permanecían en el aire, creando un nuevo compromiso entre él y su madre, y entre él y su arte. El curador sonrió, satisfecho, como si el destino estuviera escribiendo un nuevo capítulo. De repente, la puerta de la galería se abrió con un estruendo, y una figura inesperada cruzó el umbral. Era alguien de su pasado, alguien que traía consigo viejas heridas y recuerdos tensos. Ricardo sintió un escalofrío recorrer su espalda, la certeza de que este reencuentro podría sacudir la delicada red de compromisos que apenas comenzaba a tejer. Ricardo, dijo la figura con una voz que resonaba como un eco. Necesitamos hablar. Los ecos de la gala seguían resonando en la mente de Ricardo, pero esta vez, giraban en torno a su nueva resolución. Había trascendido el miedo que había estado limando sus alas y, al mirarse en el espejo, no solo veían al multimillonario que había heredado un imperio, sino a un hombre listo para abrazar su verdadera esencia. Los días posteriores a la exhibición fueron transformadores. Cada encuentro con Valentina, cada conversación sobre arte, se convirtieron en oportunidades de crecimiento. La invitación del curador había encendido un fuego ardiente dentro de él. Decidido a mostrar su trabajo, Ricardo se dedicó a crear una obra que no solo reflejara su viaje personal, sino que también hablara de su relación con Valentina. En cada trazo, logró expresar sus ansiedades, sus sueños, y la conexión que había comenzado a forjar. Finalmente, el día de la exposición llegó. La galería vibraba con energía, el ambiente era un collage de creatividad y potencial. Al contemplar su obra colgada en la pared, percibió una mezcla de nerviosismo y emoción. Era más que una simple pieza de arte. Era su vida destilada en colores, emociones y experiencias. Cuando las puertas se abrieron al público, sus palabras fluyeron con libertad. Contó su historia, cómo el miedo a ser auténtico lo había mantenido cautivo, y cómo descubrir el arte había sido su vía de escape. La conexión que había forjado con Valentina resonó en cada asistente, sembrando semillas de inspiración y reflexión en el público. El murmullo de aceptación se convirtió en aplausos, y Ricardo sintió como con cada ovación liberaba más de sus antiguos temores. La sombra de su madre había sido constante, pero esta vez, mientras ella observaba desde la esquina de la galería, no sentía rechazo, sino una incipiente reconexión.
Al finalizar la presentación, Ricardo la buscó, y en lugar de encontrar críticas, vio lágrimas de orgullo en su rostro. «Te has encontrado, hijo», dijo su madre, su voz impregnada de admiración. «No solo el artista, sino el hombre que siempre debiste ser». Esas palabras fueron el punto de quiebre que Ricardo necesitaba. Se dio cuenta de que su éxito no solo radicaba en su carrera, sino en ser fiel a sí mismo. Abrazar su vulnerabilidad se había convertido en su mayor fortaleza. El miedo había dado paso a la autenticidad. Con Valentina a su lado, comenzaron a planear más exposiciones, no solo para él, sino también para dar voz a otros artistas con historias que contar. Ricardo había dejado atrás la figura del multimillonario solo, había forjado el camino hacia un artista que estaba dispuesto a sumar sus esfuerzos humanitarios a su viaje personal. El arte, una vez considerado un lujo, se había convertido en una plataforma para la transformación. El reconocimiento no solo llegó a él, sino que su compromiso con la autenticidad comenzó a resonar en otros. Así, la historia de Ricardo evolucionó hacia un nuevo capítulo, uno que lo llevaría a través de un camino lleno de desafíos, descubrimientos y colaboraciones. A medida que se despide de esa noche tan memorable, la calidez de su transformación se siente palpable. Ricardo había recorrido un largo camino, y lo que había empezado como una lucha interna, culminó en el regalo más grande, la plena aceptación de sí mismo, el compromiso de ser un faro de autenticidad y la promesa de que su camino apenas comenzaba. Suscríbanse inmediatamente a nuestro canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir, porque solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar nuestro canal a través de estas acciones.